Muchachos, bien, esta es la sesión que nosotros ponemos acá para la actividad resolución de problemas, que es el indicador número 9, correspondiente al segundo periodo. Recordemos que ustedes están allí poniéndose al día con respecto a la asignatura de física, porque estaban ahí, eh, duraron ahí un periodo sin dar la asignatura. Entonces, en ese grupo de actividades yo les coloqué 3 actividades. Yo en la guía les coloqué 2 ejemplos en los que ustedes podían ver ahí cómo se resolvían dos de las 3 actividades que yo les puse. Entonces vamos a estar resolviendo cada una de ellas. Ustedes me comentarán cualquier duda que ustedes tengan, ¿listo? Esa va a ser nuestra dinámica del día de hoy. Bien, ustedes tenían allí 3 actividades. Otra cosa, muchachos, muy importante, que si tienen alguna duda me comenten. Si están entendiendo o algo, me comenten y si no, también. Listo, tenemos una primera actividad. Esa actividad 1 dice, calcular la tensión en los cables A y B, teniendo en cuenta la masa de la imagen. De pronto, cuando ustedes ven ese problema sin ver la guía y sin ver nada, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo calculamos la tensión? ¿Cuál será la fórmula de la tensión? De pronto surgirán esas preguntas ahí de parte de ustedes, porque ya me las han hecho. Entonces yo lo que les puedo decir es que la tensión es una de esas fuerzas que nosotros encontramos a partir de las condiciones de equilibrio. No es que tenga una fórmula como tal, su cálculo nace a partir del análisis de cada ejercicio particular. Entonces, bien, vamos a analizar nosotros qué sucede ahí. Miren, en esa primera actividad, muchachos, nosotros tenemos esta figura de aquí. Listo, vamos a ir repintando cada parte. Nosotros tenemos primero que todo una superficie, es como un techo, se puede decir. Ahí una superficie que está encima de todo ese sistema. A partir de ahí nace, muchachos, un primer cable. Listo, nosotros tenemos un primer cable que está acoplado ahí entre la pared y lo que vamos a llamar polea. Esto es una polea, muchachos. Ese círculo que ustedes ven ahí es una polea. ¿Cómo ustedes pueden ver una polea? Listo, una polea, muchachos, es un elemento allí que tiene una forma de galleta. Acá se las voy a mostrar. Hacerles una figura allí de cómo se podría ver una polea. De cómo se podría ver esta figura realmente, ¿listo? Ustedes tienen allí que se sostiene esa polea por medio de una cuerda, ¿sí? Y de ahí viene y de alrededor de toda esa polea se enrolla un segundo cable. Listo, aquí tenemos un segundo cable. Todo esto que les estoy dibujando es un segundo cable. Vamos a colocarle otro color para que se distinga. Vamos a ponérselo verde. A partir de ahí nace otro cable. Eso que les estoy colocando verde, muchachos, es un único cable que se enrolla a lo largo de esa polea y que permite sostener allí algún cuerpo acá debajo. Sí, ahí ella está sosteniendo ahí un cuerpo. Entonces, eso que nosotros estamos viendo ahí es esa polea. Aquí tenemos una cuerda que está sosteniendo por 2 lados diferentes a una caja. A esta la vamos a llamar cuerda B. Y tenemos una cuerda A, que es la que sostiene toda la polea. ¿Listo? Esta es la figura de cómo se podría ver esa polea para este caso particular realmente, porque de pronto ustedes me comentarán, profe, pero no entiendo cómo se vería eso allí realmente. Se podría ver así. Una cuerda número A que sostiene todo eso que ustedes ven allí y una cuerda B que sostiene por 2 lados diferentes una caja. Eso es lo que ustedes verían allí en esa actividad como tal. Pasamos nuestro dibujo para acá para que lo tengan ahí presente. Y continuamos acá. Recordemos que tenemos 2 cuerdas en este problema, ¿listo? Eso es muy importante que lo tengamos presente. La caja de este problema tiene un peso de 20 kilogramos, ¿sí? Perdón, tiene una masa de 20 kilogramos, disculpen. El peso es la fuerza que la Tierra ejerce sobre nosotros. Eso es el peso.
Entonces, haciendo nosotros una alusión allí, es lo que tenemos. Ahí tenemos primero que todo esa figura de esa forma. Ahora, nos están preguntando es cuál es el valor de la tensión de la primera cuerda y cuál es el valor de la tensión de la segunda cuerda. Eso es lo que nos quiere decir este problema. ¿Cómo nosotros podemos encontrar eso? Haciendo un análisis basado en las condiciones de equilibrio translacional. Entonces ahí viene de pronto algo que ustedes vieron en los que hicieron la actividad, vieron algunos aspectos que les voy a mencionar ahora. Por ejemplo, algunos habrán visto alguna pregunta como que a qué o cuál es la condición de equilibrio translacional o qué expresión la puede simplificar allí. Miren, el equilibrio translacional, muchachos, nosotros lo podemos denotar como sumatoria de fuerzas igual a cero. Esta es la primera condición de equilibrio de los cuerpos y esa expresión es la que define el equilibrio translacional. Esto que ustedes ven como una M al revés es un símbolo que significa sumatoria, ¿listo? Es un símbolo que significa. Bien, continuemos acá, muchachos. Un momento. Continuemos acá. Ese valor de sumatoria lo que significa ahí es un valor de sumatoria. Es decir, nosotros tenemos en un determinado sistema que se están sumando fuerzas. Por decir, una fuerza 1 que se está sumando con una fuerza 2. Después le sumamos una fuerza 3 que tiene una dirección negativa allí. Le ponemos una fuerza negativa allí. Y eso es lo que significa eso. Listo, que nosotros vamos a colocar de ese lado la suma de todas las fuerzas. Eso es lo que significa ese valor de sumatoria. Y en general, donde vean ustedes ese símbolo, eso es lo que significa allí. ¿Listo? Esa expresión que ustedes ven allí es la que define el equilibrio translacional. No se olviden de eso, muchachos. Listo, continuemos. Bien. Ahora, a partir de aquí nosotros hacemos eso. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de nuestra situación y ustedes me ayudarán. ¿Listo? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea como tal. La polea es ese círculo que ustedes ven allí. Nosotros lo hacemos y ustedes me ayudan ahora. Muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre esa polea allí? ¿Qué opinan ustedes? Viendo ustedes el dibujo, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre esa polea? Fuerza normal, peso y fuerza de tensión. Ok, bien. Fuerza normal, peso y fuerza de tensión, listo. Bien, vamos a hablar, vamos por parte. La fuerza normal nosotros la tenemos cuando tenemos los objetos apoyados en alguna superficie. Entonces, para la polea en particular, muchachos, nosotros no la tenemos en este caso apoyada en una superficie. La tenemos por un lado sostenida de una cuerda y esa cuerda, hay una segunda cuerda que ejerce una fuerza hacia abajo. Es decir, esta polea solo está siendo sometida a fuerzas de tensión. Sí, el peso de la masa está influyendo en eso, pero está influyendo es mediante la cuerda. Entonces, esa masa que ustedes ven abajo está influyendo, primero que todo en la cuerda y segundo, esa cuerda va e influye sobre la polea. ¿Cómo así? Nosotros vamos a tener, así como nos comentaron ahí, vamos a tener una primera cuerda que se dirige así en ese sentido. Va dirigida una fuerza, una tensión A dirigida en ese sentido. Y vamos a tener luego, muchachos, vamos a tener luego esa segunda tensión. Pero ¿cómo ustedes la ubican allí? Bien, como es una fuerza que intenta, esa cuerda lo que intenta por medio de ese peso es mover esa polea hacia abajo. ¿Listo? ¿Cómo ubicamos esa cuerda acá? Ella lo que hace, muchachos, es aplicar una fuerza allí en estos extremos de la polea.
En esas partes laterales es donde está ejerciendo la fuerza esa tensión. Y en general es así. Siempre que ustedes vean una cuerda enrollada así en una polea, va a ejercer la fuerza de esa forma. ¿Listo? Ustedes la ven enrollada en todo eso, pero la fuerza realmente se aplica es en estos puntos de aquí. Y ojo, listo. Como todo eso es una única cuerda, el valor de la tensión B va a ser igual aquí y va a ser el mismo valor acá, porque es una única cuerda. Entonces, esas son las dos fuerzas que se ven ejercidas sobre esa polea de allí. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahora, muchachos? Coméntenme con el diagrama de cuerpo libre. Bien, profesor. Listo, vamos a continuar. Ojo que al ser una única cuerda, muchachos, va a tener el mismo valor de tensión a ambos lados. La cuerda que está arriba ya es otra cuerda y va a tener otro valor de tensión. Listo, lo importante es que cuando ustedes vean este tipo de esquema, lo que identifiquen cuál es la cuerda y le coloquen una misma letra. El valor de tensión va a ser igual para toda esa misma cuerda. Bien, ahora vamos a aplicar lo que es nuestra condición de equilibrio traslacional. Listo, nuestra condición de equilibrio traslacional nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces nosotros vamos a anotar las fuerzas que tenemos a partir de ese diagrama de cuerpo libre. Si ustedes ven el diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles serían esas fuerzas, muchachos? Serían primero la tensión A, que se coloca positiva porque ella está dirigida en el sentido positivo. Todas las fuerzas, muchachos, que se dirijan en el sentido positivo las vamos a anotar como positivas. Es decir, todas las que vayan hacia arriba van a ser fuerzas positivas y todas las que vayan hacia abajo van a ser fuerzas negativas. Nuestra convención sigue. Siempre que vayan hacia la derecha van a ser positivas y siempre que vayan a la izquierda van a ser negativas. Esta va a ser nuestra convención de signos. ¿Listo? Ahora les pregunto, muchachos, las fuerzas TB, ¿qué signo tendrían en nuestra sumatoria de fuerzas? Según lo que acabo de decir de la convención. Menos. Serían negativas, serían con menos, pero como son dos fuerzas que ustedes ven allí, o sea, hay una tensión B de un lado y una tensión B del otro, lo que hacemos es sumarlas. ¿Listo? Vamos a sumar aquí la primera tensión que es negativa, porque nosotros lo que hacemos es sumatoria de fuerzas y luego sumamos la otra tensión que es negativa. Y ya no hay más fuerzas, es decir, igualamos esto a 0. Listo, muchachos. Si nosotros queremos desarrollar esto, ¿cómo nos quedaría? Nos queda tensión A y aquí debemos definir signos. ¿Cómo quedaría esa definición de signos allí, muchachos? ¿Quedaría más o quedaría menos? ¿Cómo quedaría? Esto es de números enteros ahí, desde lo que veían en matemáticas, por ejemplo. Bien, muchachos, ahí les ayudo, miren. Siempre que ustedes tengan esto así, que ustedes vayan a sumar ahí un número negativo, ustedes lo que hacen es la definición de signos. Y ustedes ven esto de esta forma. Si ustedes tienen dos números así, si ustedes tienen un número, por ejemplo, un número negativo que se multiplica con uno positivo, ¿cuál sería el signo de ese resultado? Muchachos, Menos. sería menos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hacemos acá. Nosotros lo que hacemos es definir el signo. Como son signos contrarios, eso en números enteros nos daría un resultado de negativo. Ya sea más por menos o menos por más, nos va a dar un número negativo ahí. Eso sigue siendo menos. ¿Y qué sucede con este más por menos aquí, muchachos? ¿Qué sucedería ahora aquí? ¿Quedaría menos o quedaría más tensión B? ¿Qué opinan ustedes? Menos. Quedaría menos, ¿bien? También queda menos. Y eso lo igualamos a 0. Seguimos haciendo esta operación. Escribimos nuestra tensión A
allí. Y como tenemos dos números negativos, muchachos, si ustedes tienen dos números negativos y los están sumando, ¿cómo sería esa regla ahí en números enteros? Si ustedes tienen dos números enteros negativos, ¿qué es lo que harían ustedes para sumarlos? ¿Con quién me ayuda allí? Se suma y se deja el signo negativo. Es correcto. Entonces, si nosotros lo queremos hacer directamente desde acá, lo podemos hacer mejor también para que quede un poco más claro. Colocamos aquí nuestra tensión A y tal cual como nos comentaron, si tenemos dos números negativos, lo que hacemos es colocar, los sumamos y les dejamos el número, el signo de esos números. Listo, como nosotros tenemos TB más TB, lo que vamos a colocar es 2TB, pero ese 2TB es un número negativo. ¿Listo? Nos va a quedar ahí 2 veces TB. ¿Por qué? Porque los hemos sumado, TB más TB es igual a 2TB y le colocamos el signo negativo que le corresponde a esa suma de números enteros. Y así nosotros podemos resolver esto. Ahora, hacemos lo de la definición de signos. Ese más por menos nos dejaría menos y nos quedaría allí una tensión A que le resta luego a una tensión B. Y eso nos daría igual a 0. Y hasta ahí podemos llegar nosotros en nuestra primera ecuación, muchachos. Listo, lo que hemos aplicado aquí son conceptos más que todo matemáticos, porque la física llega ahí hasta el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a ir paso a paso, con calmita. Otra cosa que les iba a decir, muchachos, es que este tema no va a entrar en su examen de periodo. Este tema lo vamos a seguir trabajando en lo que resta del segundo periodo, ¿listo? Solo van a entrar indicador 6, 7 y 8, ¿sí? Profesor, una pregunta. Sí, claro. Coméntame. ¿Con quién hablo aquí? Kaidi. Lo que pasa es que usted colocó en el saludo un link que no sé si es del examen o de las actividades que estamos realizando en Quizzes. Ah, listo, listo. Bueno, ese link que ustedes vieron en el anuncio es la invitación para que ustedes se unan a Quizzes. Ya solamente, porque es que para que ustedes hagan el examen, ustedes deben estar inscritos en Quizzes. Entonces yo se los subo siempre ahí para que ustedes se inscriban, ¿listo? Y eso era lo que les mostraba ahorita. Las personas que han aceptado ese link que nos comenta Kaisis, ya se los muestro acá. Ese link que nos comenta Kaisis es este. Invitación Quizzes, ¿cierto, Kaisis? Si ustedes le dan clic a esto, ustedes aceptan la invitación y van a aparecer aquí. Todos ustedes han tenido que aceptarla. De pronto ustedes aceptaron este que está aquí. Creo que pudo ser ese. Pero este de aquí es el mismo que está aquí. Ya los que aceptaron esta invitación no tienen ningún problema, porque es el mismo. Yo solo se lo subí otra vez para que las personas que no se han inscrito lo hagan. Bien, eso es como tal lo que les quería comentar ahí con eso. Entonces, la actividad de repaso que ustedes van a hacer es esta que yo les puse aquí, actividad de repaso. Las personas que se inscribieron son las que pueden realizar esto sin problema. Los que no se han inscrito les van a pedir que se inscriben. Y si no lo hacen, muchachos, para el día del examen van a tener inconvenientes ahí. El día del examen de periodo ustedes van a encontrar un tema que se llama examen de tercer periodo. Y ahí ustedes van a encontrar 3 secciones. Van a encontrar una que es indicador 6, otra que dice indicador 7 y otra que dice indicador 8. Los 3 ustedes los deben realizar en esos 30 minutos. ¿Listo? Van a hacer 12 preguntas, nada más. No les voy a evaluar ese indicador que estamos viendo hoy. Van a hacer esas 12 preguntas y ustedes las resuelven. Yo se las habilito ahí para que las 3 las puedan resolver en ese tiempo de los 30 minutos. Entonces, Kaidi, para responder tu pregunta, este es el link de invitación a Quizzes, como tal. Solamente eso. De aquí no van a encontrar ninguna prueba, solamente deben aceptar ahí la invitación y ya, tal cual como lo han hecho todos ustedes. Entonces, vamos a continuar acá.
Bien, muchachos, hasta aquí, ¿cómo van? ¿Ha quedado claro ahí hasta ahora cómo se ha realizado ese ejercicio? ¿Sí ha quedado claro, muchachos, hasta ese momento, hasta este punto de acá? De pronto la señorita Wendy Jiménez tenga alguna pregunta allí. O Sharon. No, Sharon no. Señor Jorlan Merlano, que no tiene cámara el día de hoy. ¿Por qué no tienes cámara, Jorlan? Ahí está, Jorlan, velo. Bien. Vamos a continuar. Miren, de aquí nosotros no podemos encontrar los valores de tensiones porque, o sea, no tenemos ningún otro dato que nos lo permita encontrar. Tenemos que hacer otro diagrama de cuerpo libre para intentar ahí encontrar alguna de las dos tensiones de otra forma. Entonces, muchachos, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esa caja, de la caja de los 20 kilogramos. Vamos a hacerla acá. Y ustedes me ayudan eligiendo las fuerzas que van sobre ella. Ahora sí, nuevamente, muchachos, ¿qué fuerzas se ejercen sobre esa caja de 20 kilogramos ahí? Si ustedes lo ven así, no está apoyado en alguna superficie, ¿qué fuerzas se ejercen sobre la caja? Coméntenme allí, muchachos. Peso, Peso, peso y bien. fuerza de tensión. Muy bien. Peso y fuerza de tensión. El peso va dirigido hacia abajo, ¿sí? Y las fuerzas de tensión, como están ubicadas en dos partes, van a estar en dos partes acá también. Esa tensión intenta alar la caja hacia arriba. Y nosotros le ponemos el mismo valor de tensión B aquí y el mismo valor de tensión B acá. Ah, bueno, algo que había dicho Fernando ahorita, creo que fue él el que dijo, la polea, estamos suponiendo que esa polea no tiene un peso, porque si de tenerlo cambiará un poco el problema. Pero no supongamos, por hacer más sencillo el ejercicio, que no tiene peso. La polea, la caja sí. Entonces, bien, volvamos acá a la caja. Este sería el diagrama de cuerpo libre para la caja. Entonces vamos a aplicarle la condición de equilibrio traslacional a eso. ¿Cuál es la condición de equilibrio traslacional? No se les olvide por nada del mundo. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Y solo para hacerles el recorderis ahí, muchachos, la sumatoria de la condición de equilibrio rotacional es sumatoria de momentos igual a 0. Esta es la condición de equilibrio rotacional. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí, muchachos, no se les olvide. Bien, continuemos acá. El peso, muchachos, lo calculamos con una fórmula. Esa fórmula es peso igual a masa por gravedad. Eso para todos los objetos que puedan tener una fuerza de peso se va a calcular con la masa por la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que esta fuerza que nosotros colocamos como W y que sabemos que es el peso, la podemos encontrar multiplicando la masa por la gravedad. ¿Listo? Eso lo podemos encontrar. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo allí, nuestra masa es de 20 kilogramos. Nos están pidiendo que supongamos que nuestra gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado. Y bueno, muchachos, si ustedes efectúan esa multiplicación allí, les va a dar un valor de fuerza, porque hemos estado trabajando con unidades del sistema internacional. Listo. ¿Cuál es la unidad de fuerza del sistema internacional, muchachos? Newton. El Newton, excelente. Entonces vamos a tener una respuesta en Newton. 20 por 10 nos da 200 Newton. Y ese sería el valor del peso. Entonces vamos a continuar. Sabemos que nuestra sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces vamos a desarrollar esas fuerzas aquí. Muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que vamos a colocar positivas y negativas acá? Coméntenme. ¿Qué escribirían ustedes para seguir desarrollando la condición de equilibrio traslacional?
Recordemos que tenemos ahí TB y tenemos W, pero ¿cómo lo escribimos ahora para continuar ahí? ¿Cómo extraemos esas fuerzas ahora, muchachos? Coméntenme. Sí, Entonces sería TV positivo y el otro TV positivo también. Y la W sería negativo. ok, listo. Tenemos una TB positiva, a esa le sumamos otra TB positiva y le restamos el W que es negativo. Entonces, bueno, vamos a escribírselo así. Le sumamos ahí el W, pero ese W es negativo. ¿Listo? Vamos a poner eso en otro lugar. Vamos a hacerlo un poco hacia acá porque está mi nombre. No sé todavía por qué sale ese nombre mío allí. No sé cómo quitarlo. Entonces, así. TB más menos W porque se está sumando una fuerza negativa. Eso lo igualaríamos a 0. Muchachos, ¿cuánto es TB más TB? ¿Qué resultado les da la suma de TB más TB? 2 2TB. 2TB, muy bien. Definiendo los signos, ¿qué nos daría ahora? ¿Qué escribimos ahora, muchachos? Si queremos definir los signos. ¿Qué escribimos ahora? ¿Cómo? Menos. Menos W. Listo. Ya nosotros conocemos W, ¿cierto? Y lo que nos interesa y nosotros podemos ver ahora que lo que nosotros podemos encontrar el valor de TB, porque ya conocemos el peso. Podemos encontrar ese valor allí, ¿listo? Entonces seguimos. Nosotros reemplazamos ese valor de W que encontramos. Ponemos 2TB menos 200 newton, pero vamos a escribir solo el 200. Muchachos, ayúdenme ahí. ¿Cómo nosotros despejamos ese valor de TB? Ayúdenme allí. ¿Qué hacemos ahora para despejar TB? Pasamos un 200 positivo al lado del 0 para Ok. cancelar el 200 negativo. Ok, el 200 que está de un lado positivo pasa, perdón, el 200 que está de un lado negativo pasa del otro lado positivo, listo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora, muchachos? Si tenemos TB y lo queremos despejar. Si tenemos ese 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado, muchachos? Dividiendo. Dividiendo. ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría TB 200 sobre 2. 200 sobre 2, muy bien. ¿Y eso qué resultado les da? Les da 100 newton. Es decir, ustedes han calculado el valor de la tensión B y les dio 100 newton. Ustedes han calculado sin problemas allí la tensión de la cuerda B. Y ese resultado les dio 100 newton, ¿listo? De esa forma ustedes lo pueden calcular. Muchachos, con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que deseen aclarar un poco? ¿Les ha quedado clara esta explicación o desean aclarar un poco más? Ustedes me comentarán allí. Vamos a ir con todas las pausas. Con este tema no nos vamos a apresurar. Vamos a ir con todas las calmitas posibles. ¿Han entendido hasta ahora bien cómo se ha desarrollado el ejercicio, la condición de equilibrio traslacional, cómo se suman las fuerzas? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Se ha entendido, muchachos? Sí, profesor. Ok. Profesor. Listo. Hemos calculado un primer valor de tensión y es el valor de la tensión en B. Ese valor es de 100 newton. Entonces, si nosotros recordamos, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tuvimos una primera ecuación acá, de donde nosotros no podíamos calcular todavía nada porque no teníamos ningún dato. Pero ya nosotros hemos calculado nuestra tensión en B. ¿Y qué podemos hacer? A partir de ese valor que encontramos, encontrar el otro valor de tensión.
Entonces hagámoslo. Tomamos esa ecuación que teníamos al principio y despejamos TA. Si queremos despejar TA, muchachos, ¿qué hacemos nosotros allí? ¿Qué hacemos para despejar TA allí en esa primera ecuación? Se pasó al otro lado. Listo. El 2TB que está restando pasa del otro lado sumando. Y ya hemos despejado TA. ¿Qué hacemos? Reemplazamos ese valor de TB que encontramos y nos queda 2 que multiplica a los 100 newton. ¿Listo? Y ese valor de TA, muchachos, nos resultaría 200 newton. Es decir, ya hemos encontrado nuestros dos valores de tensión. ¿Listo? Encontramos el valor de la tensión A, que es de 200 newton, y encontramos el valor de la tensión B, que es de 100 newton. ¿Listo? Y de esa forma, muchachos, hemos encontrado los dos valores de tensión que nos han pedido en la actividad número 1. Es la forma como ustedes pueden realizar esta actividad que ustedes tenían allí pendientes. Entonces, me gustaría saber, muchachos, con la actividad en general, si les quedó alguna duda con ese último paso, si se entendió ese último paso allí. ¿Sí se entendió ese último paso allí, muchachos? Sí, profesor. Ok, bien. Realmente todo esto es, la fórmula más importante de todo esto es sumatoria de fuerzas igual a 0. Esa es la condición de equilibrio translacional. Si ustedes ven por ahí en algún momento, ¿no? ¿Cuál es la ecuación o cuál es la expresión que define el equilibrio translacional? Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Cuál es la condición que define el equilibrio rotacional? Sumatoria de momentos igual a 0. No se les olvide eso, ¿bien?